Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este webinar descubriendo 3 recursos interiores para mi equilibrio emocional. Si lo ven grabado, y las invito a que vayan deteniendo la grabación, porque si bien es un webinar, tiene toques de taller y vamos a hablar de emociones y vamos a compartir emociones, claro, quien guste. Para quien lo tenga ya grabado, pueden ir deteniendo la grabación. Y si quieren compartir, bueno, recuerden que tenemos un grupo en Facebook que depende de Love Me, equilibra tus emociones y libérate, o equilibrio emocional y libérate. Ya no me acuerdo ni del nombre del grupo, pero estamos en Facebook. Y al final les doy el correo de Love Me por si quieren compartir algo o quieren profundizar en algo. Entonces vamos a dar inicio y vamos a iniciar con una reflexión. Vamos a empezar por ir descubriendo sobre nosotros. Ahorita vemos los contenidos, los 3 recursos. Ahorita vamos a ver en qué nos vamos a enfocar. Yo les comparto aquí como los cuentos, pues la verdad, pues diríamos como de nuestra época, para quienes ya estamos por ahí en algunas décadas. Aquí está Caperucita, claro, en una modalidad como muy moderna, ¿no? Esta es Caperucita. Los cuentos de brujas. Aquí está la otra Caperucita más tradicional. Subí Shrek porque es una película, bueno, para mí es como un cuento, como una historia, es una película pues más actual. Este cuento, para quien no lo haya visto, les sugerimos que lo busquen en YouTube, es La Bruja Guapa, o Guapa, así como está. Es un hermoso cuento. Y tenemos otros. También les quise compartir Pinocho. Aquí está otra Caperucita. Los cerditos, Hansel y Gretel. Y bueno, hay muchísimos otros. Entonces, la primera invitación es a ver las imágenes y pensar, ¿qué cuento me gusta? ¿En qué cuento me gustaría estar? Ahorita vamos a ir haciendo el análisis. ¿Me gustaría ser parte de alguno de estos cuentos? Y, por ejemplo, de Caperucita tenemos 3 imágenes. ¿Qué imagen es la que más me gusta? De los otros no subí tantas imágenes para no saturar tampoco las imágenes, aquí las diapositivas. Y si tienen otro cuento en mente, ¿cuál sería? Váyanlo pensando. Ahorita vamos a entrar al análisis de los cuentos y de cómo a través de esta es una actividad un tanto simbólica y es un acercamiento a la metáfora, que la metáfora es una estrategia de la programación neurolingüística básica. Y la metáfora es una estrategia que nos puede ser de gran utilidad en el autoconocimiento, en la gestión emocional y en la comunicación, que de esos 3 recursos vamos a hablar. Para no entrar directamente a metáfora, fue que decidimos incluir cuentos. Entonces, me regreso, chequen las imágenes, y ahorita les comparto que yo en algún momento, vean el cuento de la bruja guapa, que les comparto, que cuando estaba yo armando todo esto dije, ¿y a mí qué cuento me gustaría? Y pensé en ser la bruja guapa. Y ahorita les comparto por qué y para qué. Ok, bueno, pues avancemos. Me presento para quien no me conoce, yo soy Flor Martel Ibarra, tengo una maestría y doctorado en educación, soy maestra de base, maestra de educación especial, tengo certificación en coaching ontológico, coaching personal y transformacional también. De hecho, estoy certificada por 2 instituciones, las últimas son de la SEP. Tengo una certificación también en programación neurolingüística y tengo estudios en posgrado en bioneuroemoción. Es decir, digo estudios porque todavía estoy estudiando. Y ahorita voy a ir compartiendo algunos toques acerca de la bioneuroemoción, que es mucho más profunda. ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a cruzar como eje lo que son los cuentos. Por ello fue que empezamos por reflexionar en algún cuento. Vamos a hablar primero del autoconocimiento, la importancia del autoconocimiento. De ahí nos vamos a enlazar a gestión emocional y luego a comunicación. Y bueno, al llegar a comunicación, vamos a descubrir cómo, así como los cuentos van a ser nuestro eje de actividades hoy,
La comunicación es un eje que nos permite el autoconocimiento, favorece, impulsa el autoconocimiento y también favorece la gestión emocional. Regresemos a los cuentos. ¿Ya tienen en mente el cuento que más les gusta o en qué cuento les gustaría estar? Pueden abrir su micrófono o pueden comentarlo en el chat o sencillamente escríbanlo. Sobre todo quien lo va a ver grabado, detengan el video y vayan respondiendo y vayan escribiendo. Al final les voy a compartir algunos tips para profundizar en autoconocimiento, desarrollar gestión emocional y desarrollar nuestra comunicación asertiva. Entonces, entre esos tips está escribir, escribir, escribir. Entonces vamos a ir entrando a estas reflexiones. Y les voy a ir compartiendo algunas mías. ¿A qué cuento me gustaría entrar? Les comparto las mías. Y ya ustedes, si alguien quiere hablar, puede hablar. Si alguien quiere escribir, puede escribir. Y si lo quieren ir desarrollando para ustedes, perfecto. Lo pueden ir desarrollando para ustedes. De inicio, yo decidí entrar por el cuento, porque literal, un día, al despertarme, hago mis lecturas, hago reflexiones, meditación, en fin, todas estas tips que les voy a compartir. Y por un momento se me cruzó el cuento de Caperucita. Ese fue el primer cuento que llegó a mi mente. Déjame ver, lo voy a entrar aquí. Ese fue el primer cuento que llegó a mi mente, el de Caperucita Roja. Pero miren, les comparto cómo fue que llegó a mi mente. Y bienvenida, quien está entrando, bienvenida. Les reitero, para quien vaya entrando, pueden cambiar su nombre si quieren. Sobre todo si quieren como participar más activamente, aunque ustedes no aparecen, está siendo grabada la sesión. Y para quien acaba de entrar, estamos trabajando con cuentos. Estamos recuperando algunos cuentos clásicos y ustedes pueden pensar en otro cuento. Y les estoy compartiendo mi experiencia como ejemplo. Entonces, mi primer momento fue el contacto con Caperucita Roja, solo que a mi mente vino la imagen de Caperucita con el lobo. Y yo me preguntaba, ¿por qué en lugar de que el lobo dijera, cuando Caperucita le pregunta, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Y el lobo dice, para oírte mejor. En mi mente estaba, para oírme mejor. Y entonces yo empecé como a jugar en mi mente, a imaginarme que Caperucita más bien tenía que preguntarse, ¿para qué tengo estas orejas? Para oírme mejor. Y empecé a jugar, de hecho, o sea, empecé a jugar con el cuento. Y de hecho, en el grupo de Equilibra, en Facebook, vienen unas actividades de este tipo. Este es el adelanto en el webinar. Pero de veras, entren al grupo, porque en el grupo vamos a trabajar con cuentos y vamos a ir haciendo reflexiones mucho más minuciosas y profundas. Entonces, a mí me pasó esto con Caperucita y decía yo, ¿será que el lobo tendría que guiar a Caperucita a que se escuche mejor? Y entonces ahí yo cambio el rol del lobo, ¿no? Casi lo convertí como en mi psicoterapeuta, lobo, que me tendría que decir, tengo estas orejas para oírme mejor o para que me escuches más. ¿Ok? Y ahora, al diseñar esta presentación y poner la bruja guapa, dije, ¿en qué cuento me gustaría entrar? Y pensé en la bruja guapa. Y ahí se los dejo de reflexión porque tal vez no han visto ese cuento. Entonces búsquenlo en YouTube como guapa o bruja guapa. Si yo entrara al cuento de la bruja guapa, ¿qué personaje sería? Ustedes vayan escribiendo, ¿eh? ¿En qué cuento les gustaría entrar? ¿Qué cuento les gustaría vivir? Caperucita, Pinocho, o qué historia de las actuales, ahora hay otros cuentos, Los Cerditos, Hansel y Gretel. ¿Qué personajes serían? Si yo entrara al cuento de la bruja guapa, pues yo quisiera ser la bruja. Dato curioso, porque las brujas las ponemos muy mal en los cuentos. Pues yo de ese cuento quisiera ser la bruja. ¿Y cómo actuaría? Y les doy el adelanto. La bruja guapa es una bruja que va a ver al ogro.
tiene una cita con el ogro, pero véanlo de todos modos, ¿eh? Y en su trayecto, ella pues se arregla como bruja, ¿verdad? Y en su trayecto se va encontrando diferentes personajes que son animales. La ardilla, el zorro, creo que un rato, ¿no? Son 3, 4 personajes. Y les comenta muy emocionada que va a tener una cita con el ogro. Y cada personaje le pide que se cambie algo. Entonces, cuando llega con el ogro ya no la reconoce porque ya no era la bruja. Entonces, el ogro ya no la quiere, no la quiere ver. Entonces ella, con su varita mágica, vuelve a ser la misma y entonces ya el ogro la acepta. Y aquí hay diferente juego y las voy invitando a la reflexión. ¿Qué personaje quisiera ser yo? La bruja. ¿Cómo actuaría? Pues creo que como la bruja al final, el volver a ser yo. Y esto, desde la bioneuromoción hay una proyección y tendría que ver con qué tanto yo he tenido que ajustarme a la mirada de los otros, a querer ser como el otro quiere que yo sea, dejando de ser yo misma. ¿Ok? Este es un ejemplo. Ahora, ¿qué me encantaría de ser ese personaje? Esto me acaba de llegar a la mente, créanme. Creo que la varita mágica. Creo que tener una varita para resaltar quién soy yo, para recuperarme yo, porque de pronto nos vamos perdiendo y creemos, ahí vamos entrando al autoconocimiento, porque creemos que nos conocemos, pero en este trayecto, en este caminar por la vida, nos vamos perdiendo. Por darle gusto a mamá primero, a papá primero, en los primeros meses, años de vida. Lo que queremos es darles gusto. A lo mejor a los abuelos, a lo mejor a algún hermano o hermana. Después vamos a la escuela y queremos darle gusto al profesor, a la profesora, a los directores, a los compañeros. Y crecemos y bueno, ya nos interesan los chicos o las chicas y entonces queremos darle gusto a los chicos o a las chicas, a un grupo y ser aceptados. Entonces una varita mágica que pudiera llevarme, y aquí sí hablo en yo, porque estoy compartiendo mi ejemplo, que pudiera llevarme a ser yo, sin importar lo que piensen los demás. Y quitando todas esas capas que me he ido poniendo para que me acepten otras personas, o sea, aceptada en otro contexto. ¿Qué cambiaría de ese personaje? Esto, que sinceramente les digo, lo estoy viendo como toda una proyección desde la bioneuroemoción, ¿qué cambiaría de ese personaje? Que se permitió ir cambiando a cada consejo. Y se dio cuenta hasta que llegó con el ogro y su gran amigo el ogro no la conocía. Ahora los y las invito, si lo están viendo grabado, detengan el video y escriban todo esto. Deténganlo en esta diapositiva en especial. Y para quien está ahorita aquí en directo, vayan escribiéndolo. A lo mejor no les va a dar tiempo porque yo voy a seguir avanzando ahorita. Les va a llegar la grabación del video. Vuélvanlo a ver. ¿A qué cuento les gustaría entrar? ¿Qué personaje quisieran ser de ese cuento? ¿Cómo actuarían dentro de ese cuento? ¿Como el personaje? ¿O lo cambiarían al personaje? ¿Qué les gusta de ese personaje? ¿Qué les disgusta de ese personaje? Y aquí vamos entrando al autoconocimiento. Y vayan respondiendo y permítanse también responder en la inmediatez para que el inconsciente sea el que haga. El autoconocimiento se relaciona con algunos componentes. También está autovaloración. A mí me interesó mucho recuperar como el autoconcepto y la autoestima. Y de hecho, estamos hablando de que el autoconocimiento es un recurso para gestionar nuestras emociones
un recurso que nos potencia, nos brinda un gran potencial. El autoconocimiento, al profundizar en el autoconocimiento, nos permite descubrirnos y descubrir, no voy a decir que todo, porque desde la PNL la palabra todo es un generalizador, mas sí que gran parte de lo que vivimos depende de nosotros. Y por lo tanto, tenemos ese poder desde nuestro interior de ir haciendo cambios. Y todo eso lo logramos a través del autoconocimiento. Y el autoconocimiento empieza por descubrir el autoconcepto. El autoconcepto nos referimos a cómo me considero yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué concepto tengo de mí? Y esto nos permite desarrollar autoestima. Teniendo en cuenta que la autoestima está en movimiento y entra en un equilibrio, más bien entra en un desequilibrio y equilibramos. Y se desequilibra y se equilibra. El concepto que a veces tenemos, porque lo aprendimos, de que la autoestima es estática y que alguien que tiene una alta autoestima la tiene siempre, yo los invito a reflexionar si así es. Ya que todos, todas, en algún momento, diríamos que entramos como en una devaluación. Y esto es parte de la vida y es parte del aprendizaje. Si nosotros fuéramos estáticos y siempre tuviéramos una autoestima elevada y una super seguridad y una confianza increíble en nosotros mismos, difícilmente tendríamos la oportunidad de aprender, de querer movernos. Y como dice Corbera, de ampliar nuestra zona de comodidad. La PNL nos habla mucho y el coaching de salir de la zona de comodidad. A mí me encanta lo que dice Corbera. Es ampliar tu zona de comodidad. No tienes que salir, solo tienes que ampliarla. Y ese es un cambio de percepción. Entonces, el autoconocimiento nos va a permitir potenciar nuestros recursos. ¿Qué es importante del autoconocimiento? Comprender que vivimos conociéndonos. Que a lo largo de nuestra vida tendríamos que enfocarnos en conocernos. A veces pensamos que con saber mis gustos, lo que no me gusta, y con saber identificar a lo mejor algunas emociones, bueno, saber dónde vivo, cuántos años tengo, con quién vivo, cómo me llamo, eso es autoconocimiento. No. El autoconocimiento es ir reconociendo e ir descubriendo lo más que se pueda de mi inconsciente. ¿Lo voy a descubrir por completo? No, jamás, jamás. Y jamás también es un generalizador en la PNL, ¿eh? Más difícilmente vamos a entrar por completo al inconsciente. Más puedo ir descubriendo qué hay en mi inconsciente. Un recurso muy valioso es utilizar, no voy a profundizar en esto porque esto sería todo un taller, todo un curso, utilizar la proyección para mi autoconocimiento. Y la proyección en el otro. ¿Qué me gusta del otro? ¿Qué me disgusta del otro? Cuando yo desarrollo, diríamos, esta capacidad, esta habilidad de decir, me choca su egoísmo, es un ejemplo. ¿Qué tiene que ver ese egoísmo conmigo? A lo mejor es algo que yo estoy rechazando y es parte de mí. Y no tiene que ser porque yo soy egoísta, porque ahí hay una etiqueta y entonces me estoy juzgando, etiquetando y juzgando. El autoconocimiento me tendría que llevar a decir en qué momento soy egoísta, para qué soy egoísta, qué beneficios me trae el ser egoísta y reconocer que sí, que puedo ser egoísta y que en algún momento esto es positivo. Y que cuando estoy viviéndolo de manera negativa tendría que cambiarlo. Entonces, el autoconocimiento es ir al fondo de mí. Es reconocer cómo me siento. Es reconocer mis emociones. Y por lo tanto,
ir descubriendo qué creencias están ancladas a esas emociones o relacionadas, si decir anclado es muy fuerte, están relacionadas con esas emociones. Los invito a ir registrando todo lo que está surgiendo en su mente. Hagan diagramas, escriban. Digo, ahorita sí no les diría yo, utilicen el celular, pero una vez que termine este webinar, o mañana o pasado, van a tener la grabación, se guarda en YouTube, yo les comparto el enlace, van a tener la grabación y les sugiero también grabarse, si a lo mejor no tienen en el momento una pluma para escribir, grabarnos. Recuerden entonces, recuperemos. Piensen en un cuento que les gustaría. ¿Qué personajes serían? ¿Cómo actuarían? Igual que el personaje, diferente que el personaje, que les gusta y que les disgusta. Y ese es un gran recurso de autoconocimiento. Y esta es una forma de acercarnos al simbolismo de la metáfora. Muy bien. Pasemos al segundo recurso. Mi equilibrio emocional. Hablamos de las emociones básicas. En las emociones básicas está la alegría, el enojo, el miedo, el rechazo, la tristeza. El rechazo también a veces lo hemos visto como el asco. Y tenemos como que por cultura aprendemos, o hemos aprendido, creo que ahora afortunadamente esto está cambiando, más hemos aprendido, y lo vemos todavía en muchas fuentes, que hay emociones positivas y emociones negativas. Las emociones son emociones. Quitemos esta parte de lo positivo y lo negativo. Son emociones. Y todas nos aportan algo. El enojo nos aporta. El miedo nos aporta. El rechazo nos aporta. La tristeza nos aporta. ¿Y qué nos aporta? Autoconocimiento. Precisamente. Todo esto está relacionado. Estar enojado o enojada, no hay que ponerle un tache. Es parte de la vida. Sentir miedo, parte de la vida también. Rechazar algo o sentir rechazo, parte de la vida. Y sentir tristeza, igual. Entonces, el equilibrio emocional empieza por reconocer que todas estas emociones son emoción. No hay que catalogarlas, no es necesario clasificarlas, es necesario identificarlas, reconocerlas, aceptarlas. Eso es muy importante. Tenemos autores como Joe Dispenza, que nos maneja otras emociones, y que a lo mejor si nos vamos como a un libro, decimos, ay, la inseguridad de emoción o la preocupación de emoción. A mí me gustó mucho este enfoque y por eso se los estoy compartiendo. Está en un libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, y se llama el libro, y él nos habla de esto. Él, de hecho, al inicio del libro, él dice, porque también si checamos alguna bibliografía, encontramos que sentimiento es una cosa y emoción es otra, o sea, y él al inicio de este libro nos dice, yo lo voy a manejar igual. No voy a hacer diferencias entre sentimientos y emociones. Y de ahí está el fundamento de que él entra en todo esto. Entonces, inseguridad, odio, juicios. Fíjense, este es tan importante y a lo mejor yo diría, juicios, ¿será una emoción? ¿O qué emoción, cuando yo hago un juicio, entra? Esa puede ser una interpretación bastante buena. Victimismo. Y victimismo, tampoco vamos a profundizar mucho, mas sí les quiero dejar una reflexión. Porque en especial en nuestra cultura tenemos una tendencia a ser víctima. Creo que lo aprendimos desde el vientre materno. Definitivamente. Es como una herencia cultural fuerte la que tenemos. El tomar el papel de víctima. Y siempre en algún momento podemos entrar como en el victimismo, así también, como les decía yo, entrar como al inconsciente por completo y descubrir mi inconsciente al 1000%, pues pongámosle un signo de interrogación. Eliminar por completo el victimismo, yo también le pondría un signo de interrogación.
¿Qué es importante y es parte del autoconocimiento? Que cuando yo entro en el rol de víctima, me dé cuenta en menor tiempo. Lo reconozca, y aquí sí lo podemos tomar como una emoción totalmente. Pues, ya estoy comunicándome, al final vemos comunicación, ya estoy entrando en el rol de víctima y me estoy comunicando como una víctima. Momento del cambio. Cambio mi comunicación y me muevo del victimismo. Preocupación, culpabilidad, la culpa también la tenemos como por herencia. ¿Quién de nosotros no vivió de niño un regaño o una expresión de por tu culpa se cayó, por tu culpa se rompió, por tu culpa tu hermano, tu hermana, por tu culpa yo me siento, por tu culpa yo sufro, por tu culpa? En algún momento hemos oído estas expresiones. Que es también importante detectar rápido o en menor tiempo. Porque la culpa, cargar con la culpa, es de las cargas más pesadas con las que vivimos y que más daño hacen. De hecho, muchas de estas emociones dañan nuestra salud física, no solamente la emocional, la física. Joe Dispenza también habla de la depresión como una emoción, habla de la vergüenza, habla de la ansiedad, del arrepentimiento, del sufrimiento. Y aquí les recupero sufrimiento, ¿eh? Una cosa es dolor y otra es sufrimiento. El dolor llega ante una situación, ante una pérdida, nos duele. Yo decido si quiero sufrir o quiero fluir y transitar el dolor. Si yo me voy con el sufrimiento, ¿a dónde estoy entrando? Directamente al victimismo. Aquí hay una relación estrecha. Él también menciona la frustración, la envidia, la ira, que de hecho la ira es como un grado mayor de enojo, ya está entre las emociones básicas. El resentimiento, y me llamó mucho la atención que él menciona como emoción la baja autoestima y la carencia. Entonces, estas son diferentes emociones que diríamos, algunas pueden ser más sentimientos si hiciéramos esa diferencia. Pudiéramos hablar también aquí como de algunas percepciones. Ahora, ¿qué hacemos cuando surge todo esto? ¿No? Que de hecho aquí tenemos como lo que en algún autor diría, son las emociones negativas. Pues no son negativas, todas estas nos están diciendo algo. La envidia nos está diciendo algo, me siento frustrada, me está diciendo algo de mí, tengo ansiedad, me está diciendo algo de mí, odio me está diciendo algo de mí, la vergüenza me está diciendo algo de mí. Si yo las quiero tapar, y que ahora, ojo, porque también hay una gran tendencia a tienes que ser positivo. Y ojo, porque estoy usando la frase tienes que. Y para la PNL esas frases de necesito, tengo que, debo que, están mandando un mensaje a nivel de la mente que nos puede llevar a un camino de sufrimiento tal vez o a un camino de incomodidad. Entonces, ahora de pronto nos negamos todas estas emociones o todos estos sentimientos o todas estas sensaciones que tenemos de culpa, de depresión, de vergüenza, y al negarlas, estamos negando una parte de autoconocimiento. Estamos limitando el autoconocimiento, porque todo esto lo hemos vivido y lo sentimos en algún momento. Lo importante para lograr el equilibrio es decir, sí, me dio envidia, sí, me sentí frustrada, entré en el victimismo, como que tengo resentimiento. Y ahí ustedes pueden ir aplicándolo a sus propias experiencias. Entonces, ¿qué hacer para lograr el equilibrio? Reconocer la emoción. Sea cual sea. Yo más bien les llamo emociones incómodas. Y cómodas, obviamente. La alegría, el bienestar, la tranquilidad, la confianza, son emociones que quisiéramos tener siempre. Mas si siempre estuviéramos así, no las valoraríamos, ¿verdad? Y no tendríamos la oportunidad de movernos o esa invitación a movernos. Entonces, sea cual sea la emoción, hay que reconocerla para conocernos.
Y fíjense, ahora que estoy en este posgrado, en una de los temas, en una actividad de hecho, nos preguntaban, y se los comparto, para que también ustedes lo reflexionen. Cuando eras niño o eras niña, y tú tenías como algún conflicto o entrabas como en situación incómoda, te preguntaban cómo te sentías. A lo mejor ustedes sí lo han vivido de esa manera. Yo no. Yo recuerdo y de emociones no se hablaba. Eh, ¿Cómo te sientes? Y bueno, a lo mejor si a alguien le preguntaban cómo te sientes y decían enojado o enojada, no puedes estar enojado. Me siento triste. No, pero ¿cómo vas a estar triste? La negación. Así crecimos. Entonces es muy importante ir destapándolas y liberando todas las emociones. Fíjense, en esta actividad, que era como, ¿recuerdas qué te decían? Y por ejemplo, yo recuerdo que yo era la enojona, ¿no? Era la enojona de esta familia. Entonces descubrí que yo la tristeza la tapo con enojo. Es decir, cuando estoy triste, pues yo digo que estoy enojada. Entonces no reconozco la tristeza, pongo el enojo enfrente, porque el enojo era como lo que me reconocía, ¿no? Era de hecho como un rasgo parte de mí, que también ahí tendríamos que entrar, ¿no? A cambiar esa creencia. Entonces es muy importante reconocer las emociones para conocernos y para profundizar en el autoconocimiento. Vean cómo se van enlazando todos los recursos. Dialogar con la emoción. Si yo ahorita siento frustración, preguntarme, ¿para qué estoy sintiendo esto? Esta emoción que me solicita, si siento miedo, si siento tristeza, si me siento deprimida, si siento ansiedad, ¿qué me está pidiendo? ¿Para qué se presenta? Si el para qué tengo claridad de que me trae un aprendizaje, un autodescubrimiento, estoy abriendo la posibilidad totalmente de vivir diferente y de fluir en esa emoción. Porque ya no la estoy rechazando. Lo que dice la PNL, la programación neurolingüística, lo que resistes persiste. Entonces, si yo lo rechazo, lo voy a tener con mayor intensidad en mi vida. Entonces, mejor lo reconozco, hablo con la emoción. Sí, parece como muy extraño, pero miedo, ¿qué haces de mi vida? ¿Para qué llegaste ahorita? ¿Qué debo aprender? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué beneficios me trae esa emoción? ¿Qué estoy rechazando de esa emoción? Y todo esto me va a llevar al que aprendo de la emoción. Nuevamente, si lo vuelven a ver el video o lo ven grabado, deténganlo y escriban. ¿Qué emociones son las más frecuentes? ¿Qué emociones son las que vivo con mayor frecuencia? Y también lo podemos hacer con la alegría, con la confianza, con la tranquilidad. Podemos hablar y de hecho decir, ay, deberías estar más seguido conmigo, qué beneficios tengo, qué rechazo. Fíjense, aquí es muy interesante, porque diríamos, pero ¿cómo le va a preguntar a la alegría qué rechazo? ¿Sí? ¿Qué rechazo de la alegría? Que en ocasiones estoy como en el drama de la vida. Y es porque estoy rechazando la alegría y la tranquilidad. Y lo estoy haciendo yo. Esa es la primera parte del autoconocimiento también. Reconocer que lo estoy haciendo yo. Que hay algo dentro de mí, ojo, en mi inconsciente, por ello no lo sé, porque está en el inconsciente, que aprendí desde que yo estaba en el vientre materno, a través de la interacción con mi familia, que quedó oculto en el inconsciente y me lleva a vivir más con enojo, más con miedo, más con depresión, más con frustración, ¿ok? Entonces, con cualquiera de las emociones, aplicar estas preguntas. Y grabarlos, de hecho. Ambas opciones, tanto escribir como grabar, son de gran valor.
Si escribo, guardo el escrito y lo puedo revisar 1, 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 1 año después y voy a descubrir muchísimo de mí. Si me grabo, puedo escucharme después. Grabarme tiene grandes ventajas porque voy a escucharme el tono de voz, las inflexiones de voz, si mi voz proyectaba miedo, si proyectaba mucha emoción. Y pasamos al tercer recurso, mi comunicación. Y aquí recuperamos la escucha, por supuesto. Escuchar mi diálogo interno. ¿Qué me digo en cada situación? Y de hecho en la PNL hay algunas actividades en donde lo que se pretende potenciar es lo que me digo en una situación de entusiasmo, de alegría, de bienestar, de logro, de motivación, reforzar lo que me estoy diciendo para equilibrar lo que me digo cuando estoy en una situación incómoda, en una situación de miedo, de egoísmo, de frustración, de enojo. En mi diálogo interno hay una emoción o algunas emociones relacionadas. Y estas emociones están relacionadas con mis creencias. Y me puedo ir a las creencias, diríamos, más triviales, ¿no? Todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Es como muy trivial, ¿no? ¿A qué emoción me puedo ir? Si mi experiencia ha sido de rechazo, de dificultad, con alguna otra persona, sea mujer o hombre, o en una relación, cualquier tipo de relación, de amigos, de pareja, de hermanos, ¿qué emoción va a haber? A lo mejor de rechazo. ¿Cuál es mi diálogo interno? Entonces, cuando yo estoy interactuando con la pareja o con alguien que yo quisiera que fuera mi pareja o con alguna amistad. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué palabras, qué frases están en mi mente? Todo esto me lleva a un estado. En general se hablan de 3 estados: la víctima, la avestruz y el guerrero o guerrera. Víctima, pobre de mí. ¿Por qué me tenía que pasar esto? Es que a mí siempre me pasa esto. Es que a mí todo me sale mal. Es que siempre me trata mal. Víctima. Avestruz. Lo veo después, mejor ahorita ni le pienso. Ay, mañana. Total, ahorita no es importante. Guerrero o guerrera. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dialogar, vamos a revisar qué tengo dentro, vamos a revisar qué palabras me estoy diciendo, vamos a revisar mis creencias, vamos a ver qué emociones están relacionadas con estas creencias. Y esto me va a llevar a la acción. Me va a llevar, por supuesto, al autoconocimiento, al equilibrio y gestión emocional y a la acción con toda la idea y la intención de crear un cambio dentro de mí. Y ojo, cuando hablamos de cambio dentro de mí, no es para que el otro cambie, porque a veces nos vamos mucho con esto. Y lo digo porque yo me he ido con esto. A ver, si yo cambio, entonces que cambie, el otro va a cambiar. No, cambio yo, cambio mi percepción, vivo de manera diferente la interacción con la otra persona o con las otras personas, y entonces muevo mi estado, recupero mis creencias, cambio las creencias y gestiono mis emociones. Mi comunicación es el eje del cambio. Mi comunicación es el eje del equilibrio emocional y mi comunicación es el eje del autoconocimiento. Sugerencias. Vamos entrando ya a la parte de tips y sugerencias. Los tips vienen después. ¿Cuándo hacer como este análisis? Porque realmente es vivir en un autoanálisis. Y no se trata tampoco de vivir con obsesión este autoanálisis. Es decir, oye, es que ya ni siquiera disfruto de la vida porque todo el tiempo estoy como analizándome. No. Vamos a disfrutar de la vida. O sea, vamos a disfrutar de cada instante. El poder de la hora, ¿no? Eckhart Tolle. Más, tenemos determinadas situaciones, algunas de mucha alegría, de mucho bienestar. Ahí podemos detener, respirar
y a irnos al diálogo interno. A ver qué tengo en la mente ahorita. ¿Qué me estoy diciendo? Pensemos en una situación de logro, ¿no? Yo ahorita, nuestros webinars y lives y todo esto son a las 7:30 porque yo doy clase de 6 a 7. Y generalmente, como voy innovando y implementando nuevas estrategias, pues cierro una clase sintiéndome, bueno, lo máximo. Motivada, soy la súper maestra cuando termino la clase y los chavos estuvieron divertidos y compartieron sus dudas y ya aprendieron algunos conceptos. Entonces ahí yo puedo darme el tiempo, respirar profundo, decir, a ver, me voy a dar unos minutos. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué palabras, qué frases están en mi mente en ese momento? Eso me va a aportar muchísimo. Las puedo escribir también, porque cuando yo quiero moverme de situaciones incómodas, puedo recuperar estas frases, estas palabras que me digo cuando me siento que lo estoy logrando. Esto me permite que, híjole, me equivoqué cuando di un concepto. Y esto me enoja. Más cuando recupero lo que me estaba diciendo, oye, sí, manejo bien la clase, oye, están aprendiendo. Si lo manejo cuando me equivoco, puedo cambiar la percepción y decir, bueno, en algún momento, pues me puedo equivocar. Y eso no me resta que disfruto mis clases, que los alumnos aprenden, que me siento motivada y ellos también se sienten motivados. Entonces, sugerencia, pueden iniciar con la autoobservación, con el autoanálisis, con identificar el diálogo interno como en los extremos de situaciones, cuando son muy incómodas y cuando son maravillosas. Y claro, en algunos momentos podríamos entrar como a las intermedias, cuando simplemente a lo mejor no siento la gran motivación, pero me siento tranquila. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué frases? ¿Qué palabras vienen? ¿Qué emociones están asociadas? Y podríamos llegar a qué creencia está dentro de mí. Registrarlo. Escribir. Muy importante. Escribir qué palabras, qué frases son las que estoy utilizando, porque eso me va a permitir elevar mi nivel de conciencia, por supuesto. Nuevamente estoy en el primer recurso, en el autoconocimiento. Elevo mi nivel de conciencia y entonces tengo el poder de cambiar. No quiero cambiar al otro o a los otros o al contexto. Quiero cambiar mi percepción, mis creencias, gestionar mis emociones. Ojo, no dominarlas, gestionarlas, equilibrarlas. Vean el poder de las palabras. Y a lo mejor para ustedes le pueden dar un sentido diferente. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Oye, Flor, pero a mí me gusta dominar. Ah, bueno, está bien. Entonces puedes utilizar dominar. Ahorita vamos a llegar a esa parte. ¿Qué está bien y qué está mal? No hay nada bien ni nada mal. Escucharnos. Y aquí viene esta cuestión del cuento del lobo, ¿no? Que les digo que me surgió un día en las mañanas de inspiración, que dije, pues es que el lobo tenía unas orejotas, pero para escucharse mejor. Escucharnos. Esa parte es muy importante. Y es una escucha integral, no nada más lo que digo al otro o lo que expreso verbalmente. Es qué me digo a mí y muy importante, mi comunicación corporal. Porque a lo mejor yo estoy diciendo, no, hombre, fue de maravilla, pero ustedes ven mi postura y no es de que me fue de maravilla. O ven mis gestos y puede ser de enojo. No sé si han escuchado esto, ¿no? De que cuando te sientes mal, sonríe y forza la sonrisa, porque le estás mandando un mensaje al cerebro. Esto es escuchar.
identificar qué gestos tengo, qué postura tengo. De hecho, un tip, cuando nos sentimos a lo mejor muy incómodos, nos podemos ver en el espejo y ver cómo están mis hombros, cómo estoy parada, toda la parte de mis gestos, los movimientos de mis manos. Y cuando estamos muy contentos, también. Entonces, cuando yo estoy incómoda, recupero los gestos, la postura, los movimientos de cuando estoy contenta. Y puedo ir rompiendo un patrón lingüístico corporal, diríamos. Estos son mis recursos interiores. Y lo que hoy hemos hecho es trabajar a través del cuento. El cuento es un acercamiento a la metáfora. También pudiéramos utilizar metáforas. ¿Qué animal te gustaría ser? ¿Con qué compararías el lugar donde vives? ¿Con qué situación o con qué paisaje o con qué compararías tu relación de pareja? Tu relación con tus hijos. ¿Con qué compararías a tus hijos? Y ahí hay unas proyecciones impresionantes. Esto nos permite ver cuál es mi enfoque. Este es un recurso también buenísimo. La percepción, mi enfoque, mi fisiología, mi postura, mis gestos, mi diálogo interno y me lleva a mis creencias. Y la clave está aquí, en cambiar las creencias. A través de la percepción, de advertir mi movimiento corporal, las palabras y las frases que yo utilizo. El cuento es una estrategia. Hay muchas otras. La escritura, grabarnos, la metáfora. Tips. Escribir, grabar audios, autoobservarnos, respirar. Ahora se habla muchísimo, fíjense, de la respiración. Hay muchos ejercicios y pueden encontrar muchísima información en YouTube. De hecho, hay una pareja, Nacho y Sara. Tome nota quien esté interesado. Nacho y Sara tienen mucha información ya en YouTube y en Instagram. Los pueden seguir en Instagram. En Facebook no los he visto. En Instagram y ellos, de hecho, dan cursos sobre respiración. Y lo que hacen es manejar como ritmos de respiración. Identificar qué tipo de ritmo de respiración es como el que te da mayores beneficios. Y de hecho, utilizarla hasta para cuestiones de síntomas o enfermedades. Meditar. Elegir bien nuestras meditaciones. Todas las meditaciones tienen una intención. Entonces hay que seleccionar cuál es mi intención. Y luego viene aquí el reto, ¿eh? ¿Qué les parece leer nuestras publicaciones o nuestros mensajes? ¿Qué estamos compartiendo? Mucho de lo que publicamos ahora en redes sociales o de nuestros mensajes a través, por ejemplo, del WhatsApp, hasta de correo, aunque el correo ya no lo usamos tanto, mucho de esto es inconsciente. ¿Qué tipo de palabras son las que utilizo? ¿Qué emoticones utilizo con mayor frecuencia? ¿Qué reportan esas palabras? ¿Bienestar? ¿Conflicto? ¿Dominio? ¿Conocimiento? ¿Frustración? ¿Vulnerabilidad? ¿Qué reportan? Pues aquí están los tips ya. Y ya para ir cerrando, estamos a punto de terminar, viene la parte. Yo me identifico, ¿no? De pronto. Pensemos, híjole, es que cuando publico me acabo de dar cuenta que estoy expresando enojo, ¿no? Y sí, fíjate que además mis emoticones son como los caritas estas rojas, ¿no? Como que con frecuencia utilizo eso, es un ejemplo. Y entonces caemos. Uy, qué mal estoy. No, solo estamos identificando, no está ni mal ni bien, o todo lo contrario. Oye, ya revisé mis publicaciones y yo solo utilizo caritas felices. Mis palabras todas son de motivación, de gozo, de alegría, de sentirme bien. Entonces, wow, 10.
no está ni mal ni bien. Son recursos para conocer. ¿Qué me permite esto? Decir de dónde me quiero mover, sin establecer un juicio de correcto o incorrecto. Porque a lo mejor yo utilizo caras de enojado o enojada, yo utilizo palabras disonantes, utilizo frases de enojo y yo me siento bien así. Entonces no es tache ni palomita. Simplemente es reconocer que ese es mi estilo y a lo mejor en algún momento, ya al reconocerlo, va a surgir la intención de cambiarlo. A lo mejor, si yo cuando reconozco que utilizo las caras de enojo, que utilizo frases de rechazo, etcétera, 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 puedo ir más al fondo, encontrar el para qué lo estoy utilizando, para llamar la atención, para ganar reconocimiento, para pertenecer a un grupo, puede ser. Ahora a veces nuestra comunicación nos lleva a pertenecer a un grupo de edad, a un grupo de intereses. Entonces no está bien o mal, es cómo lo estoy viviendo, si me quiero quedar ahí o me quiero mover. Eso me permite profundizar en el autoconocimiento, conocerme en mayor profundidad y de esa manera puedo realizar los cambios para mi bienestar. Y aquí viene el recuperar mi poder. No estoy esperando que el gobierno cambie, que mi pareja cambie, que mis amigos hagan o no hagan, o que mi familia haga o no haga. Yo cambio. Y cuando yo cambio mi percepción, creo un ambiente diferente. No es que el otro cambie o que yo quiera cambiar al otro. Es que yo voy a crear una forma de interactuar diferente y voy a poder fluir, equilibrar mis emociones, fluir por las incómodas y tener una mejor calidad de vida, de hecho. Y no sé si tengan dudas. Espero que por favor hayan tomado nota y de todos modos el video se los comparto. Para quien está en la base de correo, les va a llegar mañana, seguramente para mañana ya lo tienen en el correo. Y para quien no está en la base de los correos, yo se los comparto, porque sé que por aquí hay quien no está en la base de correos. Entonces se los comparto para que lo puedan volver a ver. Y este es el correo de Love Me Mind. Estamos en Facebook y de Love Me Mind está el grupo de Equilibra. Déjenme, les digo exactamente el nombre del grupo Equilibra porque olvidé el nombre por un momento, pero ahorita se los puedo dar. Déjenme rápidamente. Aquí está. Equilibra tus emociones y libérate. Exactamente, ese es el nombre. Lo estaba yo diciendo bien. Y pueden entrar al grupo, vamos a estar trabajando con cuentos. Ah, y les comparto una anécdota brevemente ya para terminar. Como les decía yo al principio, yo un día me desperté y se me vino el cuento de Caperucita Roja a la mente y empecé a analizar al lobo y a Caperucita y las orejas y los ojos y demás. Y yo decía, para verme mejor, para escucharme mejor. Y durante estos estudios de bioneuroemoción, hay un video, ya se los compartiré posteriormente en el grupo. Hay un video donde hacen con los niños una actividad con el cuento de Caperucita. Y exactamente van analizando el rol de los personajes. Y aquí es donde yo profundizo y digo, bueno, ¿y con qué personaje me estoy relacionando? ¿Y cómo estoy percibiendo esa relación? Porque a lo mejor yo diría, híjole, es que si me relaciono más, ejemplo, y no tiene que ser así, si me relaciono más con la Caperucita, pues ¿en qué rol estoy entrando? A lo mejor de pronto estoy como siendo media víctima, ¿no? O a lo mejor, depende cómo lo perciba. Pobre lobo, al final creo que lo querían matar o le hicieron algo. Pobre lobo.
Vean cómo podemos ir moviéndonos y cambiando. Y cómo esta percepción de un cuento y de los personajes puede darme muchísima información. ¿De quién? De mí. Y bueno, si no tienen dudas, terminamos. Muchísimas gracias y les comparto el video. Y si tienen dudas, pues también me lo pueden decir en este momento. Y bueno, por lo pronto vamos a detener la grabación. Muchas gracias.